Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, día 29 de noviembre del 2016. Ayer fue, cumpleaños de Luis Javier Tellería. Aquí todo el mundo, oye, que hay que enfrentarle, que es el cumpleaños de Luis Javier Tellería. Se ríe, pero es verdad. Y resulta que llega hoy y se enfrentan todos menos yo. Luis Javier Tellería. Arranco ese programa porque es que no pasa nada, no pasa nada. Pues ya me felicitó mucha gente. Es en que caso, además, llega ya uno a una edad que casi no le gusta mucho que le recuerden que ha cumplido un año más. No sé qué años tienes, pero seguro que no. Bueno, sí lo sé. No, miento. Sí que sé más por dónde andas, pero no los aparentas. Siempre creo que te lo digo siempre. Bueno, quería empezar así el programa, de verdad. En nombre de todo el equipo, además. Muchas gracias. Ayer nos acordamos todos, pero fíjate que ha sido hoy cuando te hemos felicitado. Bueno, como algunos otros, que también te han felicitado a primera de la mañana. Sí, también. Sí. Bueno, Luisja, bienvenido, gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, Charlie Pito, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Cuídate ese catarro, que tú también has llegado aquí muy tocado con el catarro. En ello estoy. Estamos, la verdad es que hay mucha gente con el catarro. Bueno, Edurne, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo en orden? De momento sí. Bueno, ya conocías a Charlie, conocías a Luis Javier, pero no conocías a Luis Viana. Luis Viana, algunos buenos días. Egunon, he ¿Qué tenido tal? el placer ¿Ya os habéis de presentado ya? saludarle, nos hemos saludado y nos... Hemos tenido un encuentro antes. Justo, ¿no? Ahora. Sí. No nos conocíamos. Bueno, gracias a los cuatro, de cualquier forma, gracias. Bueno, era una forma diferente de empezar, porque sí que es verdad que como justo acabamos de hablar y le estábamos solicitando aquí, bueno, además es que me da un disgusto tremendo, porque repito, ayer es que lo hablamos aquí y de pronto un compañero me dice, oye, Luisja, felicidades, y me encontraste y digo, fíjate tú, curioso. Bueno, oye, yo os quería preguntar, evidentemente es obligado, aparte de los temarios que os propuse, hay un tema, es Fidel Castro, ¿no? Yo creo que de obligado cumplimiento, ¿no? 140 caracteres, definirme la figura de Fidel Castro en 140 caracteres. Charlie dice que sí que en la cabeza, sí. Hay una canción muy bonita que una estrofa dice: Fidel, Fidel, que tiene Fidel que los americanos no pueden con él. Y yo creo que así se define Fidel, ¿no? Es un personaje con sus luces y sus sombras que cogió Cuba en una situación muy desesperada, invadida por la corrupción, y que la ha mantenido hasta hoy, habiendo sobrevivido a 11 gobiernos americanos y habiendo sobrevivido a una situación en la que los Estados Unidos de América se dedicaban en toda Latinoamérica durante todas esas décadas a derribar gobiernos y a poner gobiernos, a invadir países y a hacer un poco con ellos lo que querían, ¿no? Latinoamérica durante muchas décadas fue un espacio sin personalidad y sin libertad y sin nada propio, porque todo era de otros. Y bueno, yo creo que él devolvió esa dignidad y demostró que, bueno, pues al imperialismo también se le podía hacer frente. Obviamente esa es una parte de lo que puede ser su biografía, ¿no? También es cierto que yo no puedo pedir para ningún ciudadano del mundo otra cosa que no me guste a mí, ¿no? Y yo creo que Cuba necesitaba desde hace muchos años y necesita situarse en un espacio de libertades públicas, de libertades individuales, de derechos y deberes, de una situación mucho más abierta, aun sabiendo que, por ejemplo, ahora mismo en Cuba hay unas manifestaciones muy expresivas de la población que nunca se han dado en las situaciones de dictadura. Las situaciones de dictadura, todas ellas se han saldado en general con un gran júbilo por parte de la ciudadanía cuando acababan, y aquí, sin embargo, ha habido un reconocimiento a muchos aspectos, ¿no? Porque los cubanos no son ignorantes, no tienen buenos coches, pero no son ignorantes, no tienen buenas viviendas, pero no tienen mala sanidad, no viven en la abundancia, pero tampoco no deja de ser un país rico en arte, en cultura, y que mucha de ella ha sido exportada. Pues bueno, Cuba no se puede despachar de un plumazo por la controversia que pueda generar Fidel Castro y porque no haya sido un país que haya estado homologado a lo que son otro tipo de países en lo que llamamos las democracias. De hecho, hay un dato, por ejemplo, de Fidel que es muy interesante, y es que él fue uno de los impulsores y defensores de los países no alineados, cuando, por ejemplo, el mundo estaba dividido en los dos bloques, ¿no? Entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, y cuando había esa Guerra Fría, él, junto con otros países, entre otros Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, pues defendieron
esa idea de países no alineados que tenía un concepto de desmilitarización, ¿no? Bueno, yo creo que despachar, como suele hacer la derecha, a Fidel Castro con esa alegría y con ese desparpajo, cuando si en algún sitio ha habido dictaduras y ha habido pobreza y ha habido miseria, es donde han gobernado las derechas extremas, pues yo creo que eso no es justo y que hay que hacer una biografía objetiva, sabiendo cuáles son las sombras, pero desde luego también sabiendo que hay luces y las ha habido. 140 caracteres, te has ido casi a 450 caracteres. Creo que habías dicho 140 frases. Luis Javier Tellería. Sí, bueno, yo creo que Fidel Castro es un hombre que ha hecho historia, es un resistente inicial a la corrupción, al imperialismo, que lidera toda una sociedad y que en el momento en que la lidera y se asienta en el poder frente a ese imperialismo americano fundamental, sobre todo en todo el cono sur americano, yo creo que perdió una oportunidad de haber revitalizado desde otra perspectiva Cuba y se encasquilló en un modelo político que fue quedando anquilosado, pero eso no le quita el mérito que tuvo en un primer momento de liderar una resistencia contra un gran gigante militar, económico, etcétera, etcétera, y en ese sentido creo que es un hombre que pasará a la historia y seguramente con buena nota, aunque, insisto, pasado un tiempo no fue capaz de reconducir Cuba hacia otra perspectiva más democrática, seguramente. Edurne. Bueno, pues, ¿Qué dice Edurne García respecto a la figura de Fidel Castro? De acuerdo con que fue una figura relevante, que es evidente que resistió y que puso oposición al capitalismo feroz y al imperialismo que suponía Estados Unidos, y en ese sentido dotó de dignidad y de soberanía al pueblo cubano, lo situó en el mapa político y hizo muchísimas cosas que supusieron la prosperidad del pueblo cubano. Luego, evidentemente, pues cuando un régimen dura tantos años, siempre hay sombras, siempre hay cosas que mejorar y siempre quizá hay que reconocerle todo lo que hizo y todas esas cosas que han supuesto que ahora el pueblo cubano pues tenga un modelo social muy importante, al margen de todas esas cosas, de los derechos individuales de los que habla el señor Prieto. Que, de las sombras. Eso, ¿no? Es. Al margen de las sombras, ¿no? Lesbiana. Yo, cumpliendo tu precepto de Twitter, pues yo creo que es un dictador de un régimen comunista que ha ido derivando. No recuerdo cuándo ganó las últimas elecciones Fidel Castro, no me acuerdo porque no sé en qué año fueron, no lo recuerdo muy bien, pero no sé, es que no tengo buena memoria para esas cosas. Yo tampoco tengo buena memoria. Bueno, yo creo que ese es el mensaje. No he estado en Cuba, no he conocido los entresijos de la vida de los cubanos. Yo creo que aspiran a mejorar mucho su nivel de vida. Luego estará Roberto Lastre con nosotros. Sabemos que es cubano y sabemos además que tuvo una responsabilidad importante del gobierno, porque fue fiscal en La Habana. Es decir, que conoce muy bien La Habana, conoce muy bien Cuba, conoce muy bien su régimen jurídico y conoce muy bien su régimen como tal, ¿no? Y creo que luego hablaremos con él, ¿no? Aparte de hablar de literatura, evidentemente es obligado cumplimiento preguntarle, ¿no? Por la muerte. ¿Qué supone la muerte de Fidel Castro? Yo creo que mejor que él nadie, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, ayer ya hablamos aquí también, hablamos de las sombras, ¿no? También, porque efectivamente no hay claros, hay mucha luz, pero también hay muchas sombras, ¿no? Y las sombras a veces... yo creo que cuando se habla de régimen, ¿verdad? Cuando se habla de régimen, el que fuere, a mí sí me impone respeto, mucho respeto. Bueno, oye, yo también, fuera también de las propuestas de ayer, claro, François Fillon, ayer yo cuando escuchaba que más de 500.000 de funcionarios, algo más de 500.000 de funcionarios, de los 5,6 que tiene Francia, los quiere... Claro, yo pensaba que quería hacer una prejubilación, tal, no sé qué. No. Él tiene claro que hay mucha duplicidad institucional y él calcula entre 500.000 a 1 millón de funcionarios que se los quiere, se los quiere cepillar. Esa sería... Y además quiero preguntártelo a ti, Luis, que tú además que de esto sabes igual probablemente más que nadie a la mesa aquí. Digo, es una medida completamente antipopular.
Aquí en España, por ejemplo, creo que tenemos hasta 3 millones, puede ser 3 Yo millones creo de que sí. funcionarios, más o menos. Entre ¿no? 3 millones, 3.200.000. Sería, me parece que es. yo ayer no me imagino a ninguno de nuestros mandatarios, cabezas de cartel o de listas políticas que van al Congreso. Por ejemplo, Rajoy, yo no me imagino una medida de Rajoy o de, yo qué sé, diciendo: mañana, si salgo elegido, me voy a calzar aquí a 1 millón de funcionarios. No, yo creo que, a ver, no tengo, partiendo de que desconocía este dato, en Francia el sector público es mucho más importante que en España. Yo creo que viene a alcanzar un 54-55% del PIB, y en España creo que estamos en el 42-43% del PIB como sector público, ¿no? Entonces, indudablemente eso es una medida, vamos a decir, de liberalización de la economía. Habrá que saber esos funcionarios qué están haciendo y si eso implica, vamos a decir, pasar a la vida mercantil privada lo que se hace en la vida pública. Voy a poner un ejemplo. En España, en el año 90, las ITVs no eran concesiones administrativas como son ahora, sino que eran empleados públicos. Me viene al caso, pero creo que fue el Partido Socialista el que, vamos a decir, decidió privatizarlas a través luego de un concurso público. Y dice: oiga, ¿qué hicieron esos empleados públicos? Pues supongo que a algunos se les indemnizaría o a otros se les integraría en las plantillas. Es decir, lo que hay que saber es qué trabajos desempeñan, o sea, qué sectores de la vida económica pretende pasarlos a otro régimen diferente y evaluar sobre ello. Si efectivamente su decisión es condenar a esos funcionarios a ser despedidos sin más y que se ubiquen, es decir, si eso es una decisión, en fin, en teoría, de una ineficiencia estricta del sector público, o si se trata de sacar actividades que están dentro del sector público, privatizarlas. Ahí indudablemente estará en medio el debate sobre el grado, vamos a decir, de publificación de la actividad económica que cada uno quiere o desea en un país. Hay partidos que desean la mayor publificación posible porque entienden que eso es lo óptimo. Y hay partidos, las corrientes conservadoras y liberales, y digo en general, que optan por lo contrario, Pero como principio. Pero antipopular, mira Como que es la medida, principio. presentarse así ya, yo no lo concibo. Lo que habrá que saber también es cuántos millones de empleos hay en Francia y qué impuestos se pagan y qué consecuencias. Quiero decir que eso no es una medida sin más, sino a qué va acompañado. Y que en España se privatizaron también sectores, voy a decir, Telefónica, Correos está en un régimen intermedio, el tema de los monopolios del petróleo, CAMSA, etcétera. También en los años había una banca pública oficial, Argentaria, quiero decir que en España eso ya ha pasado de alguna manera de forma, voy a decir, sin ruido o sin demasiado ruido. Y por cierto, en la época del Partido Socialista. Edurne, digo, antipopular como lo sea, pero no sé, igual podemos estar en esa línea. No. Puede ser recortes de funcionarios en España. ¿No? Bueno, vamos a ver. Es evidente que hay que revisar el tema de las administraciones y de los funcionarios, porque se gasta un dinero, se gasta muchísimo dinero y no sabemos específicamente muchas veces que hay funcionarios que cubren varias plazas y hay que revisarlo. Pero evidentemente estamos en contra de políticas neoliberales que ahora están tan de moda. Así que por eso yo supongo que el candidato a la presidencia francesa lo ha conservador aquí. Por eso, pero digo, porque parece que ahora Fillon, ser neoliberal te hace ganar elecciones. Charlie. Yo creo que una cosa es la medida concreta o la propuesta concreta que estás planteando y otra cosa es por qué está sucediendo eso. Habría que conocer el detalle de la propuesta de Fillon, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay desde hace años una congelación de plantillas entre los funcionarios públicos y por lo tanto no se cubren aquellas vacantes que se van dejando por jubilación o por otras circunstancias
Y bueno, esa es una forma también de reducir Sí, sí, está claro. los puestos de trabajo en la administración. Una cosa es anunciar una medida y otra cosa es saber cómo se llega a ella. Me imagino que como ocurrirá en otras democracias europeas, en Francia también tendrán una media de edad elevada en la administración pública y supongo que también bueno, pues podrán llegar a determinados escenarios, si es que se lo propusieran los franceses, no necesariamente con medidas traumáticas y con conflicto asegurado, ¿no? Como no conozco los detalles, tampoco sé exactamente cómo se pretende hacer esa medida y por qué se ha elegido esa medida. Ahora, a mí lo que más me interesa es un poco la involución en el sentido progresista que está llegando a Europa y que probablemente tiene un punto álgido de nuevo, es decir, un repunte en el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, hay una ola muy conservadora que está recorriendo todas las democracias clásicas, todos los países desarrollados, todos los países de economía dual, de economía pública, pero también de economía privada, los países de economía de libre mercado, están entrando en una ola muy conservadora. Y en estos momentos en los que sobre Francia hay una amenaza más que cierta de que la extrema derecha, de que Le Pen puede tener un apoyo importante incluso para rivalizar con cualquier otro partido a la hora de ganar las elecciones, pues hay como una especie de concentración de fuerzas políticas democráticas de derecha y de izquierda para que eso no sea así. No es la primera vez, además, que eso ocurre en Francia. Y al calor de eso, quienes están, tal como dicen las encuestas, en una situación mejor, que es, en este caso, la derecha francesa, bueno, pues están aprovechando para hacer aquellas medidas o para proponer aquellas medidas que, en el caso de que puedan gobernar, les gustaría. Lo ha dicho Luis Viana y es así. Los conservadores, las derechas, los liberales, normalmente quieren que el peso de lo público sobre el conjunto de la economía sea lo más pequeño posible, porque para las ideologías conservadoras la sociedad es un mercado y entonces pues si se puede privatizar la sanidad pues mucho mejor, luego que tenga sanidad quien se la puede pagar y si se privatiza la educación mejor, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, si me lo permites un paréntesis, él quiere, de hecho, pasar de la jornada de 35 horas, digo, apuntando en la línea en la que vas, pasar de las 35 horas a las 48, curioso. Quiere facilitar el despido de colectivos y reducir las prestaciones de desempleo. O sea, quiero decir que es endurecer mucho, Sí. Mucho, pero mucho. En este país hace 10 años, 12 años, uno que era mileurista era casi un desamparado por la vida económica y social de ese momento. Hoy el que tiene 400 euros los trata de proteger y parece que ya no hay una identificación de los 400 euros con una vida pues, prácticamente de pobreza, ¿no? Sí, en fin, de pobreza. Entonces, bueno, en Francia, como en otros lugares de Europa, pues se están dando las condiciones para que la derecha dé una vuelta de tuerca y para que se trate de ir a situaciones como, por ejemplo, la que has contado. Yo recuerdo, y ya tengo una edad, que 48 horas se trabajaba aproximadamente en España en los años 70. En los años 70 se trabajaban las 48 horas. Bueno, Francia, la cuna de la libertad, la fraternidad, la solidaridad, un espacio de progreso y de ejemplo en muchas cosas, de libertades públicas y de derechos para el conjunto del mundo, me parece que quiere volver al siglo XIX, ¿no? A conductas del siglo XIX y tan siquiera del XX. En fin, me parece que sobre esto nos lo tenemos que pensar todos mucho y sobre todo tenemos que reflexionar sobre por qué las fuerzas de progreso, la izquierda, ha perdido tanto peso en la política europea y que en otro momento fue tan decisiva para construir ese modelo de bienestar social. No sé qué te diría. Yo, en parte, estoy más
como el Charlie, ¿por qué sale esto, ¿no? ¿Por qué sale Fillon? Porque en el fondo es, frente a la extrema derecha que causa pánico y que viene, generamos una derecha extrema, es decir, una derecha mucho más liberal, muy potente para intentar evitar que Le Pen gane en Francia. Es un efecto que se está produciendo en Europa, donde peligrosamente esas extremas derechas populistas, xenófobas, que cada vez tienden más a cerrar fronteras, está surgiendo como algo salvador, potencialmente, una derecha extrema muy liberal, que está volviendo hacia atrás en el modelo económico, pero que puede satisfacer porque va a generar menos tensiones que la extrema derecha gobernante, que el Trump gobernante, o inicialmente el Trump que parece que es el que puede gobernar, aunque luego ya veremos cuando tome decisiones en la práctica. Y entonces, desde esa perspectiva, se van a derechizar mucho los partidos y los gobiernos europeos a cambio de no ceder terreno frente a la xenofobia más dura, más populista. Y esa es la sensación. Y eso quiere decir que vamos a entrar en un giro de renacionalización, de antiglobalización desde la derecha. Antes los antiglobalizadores eran más la izquierda porque entendían que lo ultraliberal era lo que potenciaba la globalización. Ahora está desde la derecha la renacionalización, y además no la renacionalización de las unidades productivas económicas, sino la renacionalización de la gente. Es decir, no dejar entrar a otra gente, sino lo poco que hay, repartirnoslo entre los que genéticamente o administrativamente hemos nacido aquí. Entonces, frente a ese fenómeno que puede generar tensiones mucho más potentes, se va a derechizar la economía europea, o se está intentando poner de frente. Y Fillon gana en las elecciones internas de la derecha francesa desde esa perspectiva, ¿no? ¿Pero hay alguna explicación para este fenómeno de derechas de las que habláis tanto Charlie como tú? ¿Hay alguna, digo, por buscar, porque es que yo no lo entiendo. La explicación es la extrema derecha que está surgiendo en Europa, y está surgiendo en Europa desde una perspectiva de más pobreza. Pero quiero decir que se podía escorar también hacia la izquierda, y no se escora hacia la izquierda, al revés, se escora hacia la derecha, ¿no? De alguna forma los socialistas en Francia van a desaparecer, o sea, en estas elecciones prácticamente. Yo creo que hay una circunstancia que nos cuesta reconocer, que es que hay una pérdida de capacidad económica en Europa como consecuencia de que otros están ganando y de nuestro envejecimiento. Bueno, aquí en España, voy a decirlo, lo ridiculizamos desde la perspectiva de recortes, etcétera, pero eso está pasando en Europa. Somos más pobres. Como consecuencia de ser más pobres, pues eso se está empezando a sentir. Y entonces dice, oiga, ¿qué reacción adoptamos? Yo lo que diría, un poco a los discursos políticos que he escuchado, es si la socialdemocracia europea está sabiendo responder, ¿qué está planteando? Y yo creo que probablemente no está sabiendo, no está planteando nada, y efectivamente se están alimentando corrientes, bueno, alimentando no, creciendo, quiero decir, o sea, porque esto al final es la democracia, o sea, no pensemos que en Austria, en Gran Bretaña o en Francia, los medios de comunicación pertenecerán a quien pertenecerán, pero bueno, la gente vota libremente, entiendo, igual que en España. Yo es que no entiendo por qué la socialdemocracia europea no recoge porque digamos el descontento generalizado que hay en Europa, bueno, ¿no? y hablando de la pobreza, pues de la que probablemente además, pues la conclusión, y voy a decir así sobre la marcha, es que en Francia este señor ha dicho, yo me voy a recolocar, veo dónde están las cosas y digo, luego, o sea, en vez voy a abrir una barrera hacia mi derecha, me voy a trasladar un poco y voy a intentar captar parte de esa gente. Entiendo que que hace un discurso, vamos a decir... el 44% de respaldo tiene ahora mismo. Una vuelta la tiene garantizada. Ahí es nada. Resituado, ¿no? 44, sí, 44. Con un curioso sistema de primarias, por cierto, donde la gente pagaba 2 euros. 4,5 millones de franceses han pagado 2 euros para poder votar en las primarias, y creo que firmar un manifiesto de adhesión al centro derecha y al... En fin, algo de lo que deberíamos... Esto no es por internet, vamos. ¿Qué quieres decir, Charlie? Que tengo que nos decía algo. Es que yo no diría que Europa es hoy más pobre que ayer. Europa lo que hace hoy es repartir peor que ayer. El espacio de economía, de riqueza
que tenía Europa por sus propias capacidades, lo sigue teniendo. Lo que pasa que de alguna manera hay una recolocación y una deslocalización de los grandes recursos, de los grandes fondos de inversión, que estos están jugando por el mundo sin ninguna regla en estos momentos que les frene, ¿no? Es decir, yo creo que Europa está viviendo aproximadamente 25 años últimos, en estos, ahora mismo, han explotado, en este último periodo ha explotado esos últimos 25 años en los que de alguna forma se empezó a romper aquel pacto que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en la que había que reconstruirla y en la que la derecha y la izquierda se pusieron de alguna forma a trabajar juntos, a repartir riqueza, a crear riqueza, y bueno, pues todo eso ha dado pie en los momentos actuales a otra forma de interpretar cómo se juega con el dinero y fundamentalmente derivándolo en especulación. Hoy hay mucho dinero en Europa que se utiliza para especular, cuando hace 20 años había mucho dinero en Europa que se usaba para invertir y para producir, que quienes tenían dinero tenían una vocación de crear riqueza y de generar bienestar a su alrededor, ¿no? Más allá de que además tuvieran un interés económico. Y yo creo que los partidos socialistas, la socialdemocracia, en general en Europa, no hemos sido capaces de parar eso, no lo hemos querido ver. Hemos pensado que las propias leyes del mercado quizás arreglarían esta situación y, bueno, nos ha pillado todo esto y ha generado pues toda la situación que tiene la banca. La propia banca ha entrado en crisis. Las economías soberanas, los recursos de los estados han entrado en crisis. Bueno, hay una necesidad de volver a resituar económicamente Europa y el mundo, pero bueno, en este caso de resituar a Europa en un espacio de creación de riqueza, pero de reparto de riqueza. Ahora que has hecho lo de banca, me ha venido de la Audiencia Nacional que ha exculpado al señor Ordóñez con el tema de Bankia, que también es un tema para hablar largo y tendido. ¿Queréis decir? Nada, simplemente hay más pobreza porque hay unos pocos que son más ricos, hay un estado de desigualdad brutal y yo entiendo que ahí la socialdemocracia, en vez de simplemente por apuntar, en vez de, digamos, escuchar a la gente, lo que ha hecho ha sido cómplice de políticas de austeridad que han hecho que la gente se rebele. Bueno, no sé. Si me permites una Sí, precisión, claro que los sí, grandes claro que sí. especuladores estos que han sido mencionados son fondos de inversión y fondos de pensiones sustancialmente de obreros alemanes, suecos, noruegos, daneses. Quiero decir que a veces detrás de esos nombres y de esos grandes capitalistas están... Yo aquí me haría una pregunta. ¿Dónde están depositados los intereses de los fondos de inversión, de los funcionarios públicos vascos y de los empleados públicos vascos que tienen EPSVs? ¿Dónde invierten? ¿Dónde invierte Luis? Pues en renta pública española, sustancialmente. En renta pública española, exactamente. Sustancialmente. Sustancialmente. Pero cuando pueden hacen aventuras. ¿Para qué? Para buscar rentabilidad. ¿Por qué? Porque luego quieren cumplir los compromisos de sus partícipes, que es proporcionarles una pensión adecuada o un complemento de pensión adecuada cuando... Quiero decir que todo es relativo. Efectivamente, No, ya lo has dejado ahí bien dejado, supongo que hay Luisja. gente con dinero por ahí, pero los grandes fondos de inversión muchas veces pertenecen diseminadamente a personas de condición trabajadora. Javier. Déjame una Sí, frase, lo queréis. una frase nada más. Sí. Si en Europa hay más de 25 paraísos fiscales, si la economía estuviese administrada de una forma pública y privada razonable, con reglas, no tendría por qué haber 20 y tantos paraísos fiscales. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía en Europa. Pues Javier. Sí. A ver, yo ni sé dónde van los fondos de pensiones, sé que se mueven, pero ese no es el problema esencial. El problema esencial es que en estos momentos en la economía mundial globalizada solo se invierte para sacar rentabilidad al dinero. Es decir, la economía productiva cada vez es menos relevante y en cualquier caso la izquierda europea se ha visto tentada por no sé qué y ha desaparecido en combate frente a otros graves problemas que han surgido, la crisis económica,
la xenofobia ha aparecido ahí. En el momento en que aparece la crisis económica, la gente dice, nos están quitando el trabajo. Y por tanto, entonces, frente a esa respuesta social, no ha habido una respuesta política de buscar una alternativa, ¿no? Y ahí es donde la izquierda ha perdido potencia y la derecha, insisto, la extrema derecha frente a la derecha extrema. O sea, que la xenofobia ha rentabilizado, o sea, digamos, los Se está rentabilizando. han rentabilizado los mensajes xenófobos. Está polarizando enormemente el debate en Europa. En Europa en este momento es uno de los debates que no aflora. Bueno, el debate más importante probablemente ahora que se dé que en este sentido sea la presión de Turquía hacia Europa, en este sentido, no de liberalizar. La presión de Turquía es una más que se visualiza. Sí, pero derecha. Pero en el fondo el calado social, el caldo social que hay en varios países de Europa, claro. Pero en varios países de Europa es, aquí tenemos menos trabajo o ganamos cada vez menos, pero tenemos pero tú no apuestas por lo que dice, ¿tú crees que el tema de las pensiones, el desvío, no, a ver, eso es un poco desviar la atención igual? A ver, eso es importante porque son movimientos. Primero, lo importante es hemos cambiado desde la globalización de la economía, hemos cambiado una economía productiva por una economía financiera. Entonces, otra cosa es que los pensionistas o los funcionarios que ponen en un fondo de pensiones el dinero se hagan con el mando de esos fondos y digan, se acabó de poner aquí o allá. Es decir, vamos a hacer unas decisiones, pero eso es mucho más complicado. Eso es mucho más complicado. Sí, pero va por la línea de lo que ha hecho un poco aquí también Charlie. Claro, es que en el fondo, se ha cambiado la economía productiva por la economía financiera, que se mueve de un sitio a otro. Y además, dentro de casa de Europa, lo ha dicho Charlie, tenemos paraísos fiscales. Y eso es un problemón muy serio. Eso es un problema muy serio porque ahí se refugian los capitales, ¿no? Bueno, cambiando de tema rápidamente porque no quiero que se... ¿Habéis entendido la manifestación? ¿La entendisteis en algún momento el planteamiento de la manifestación en Alsasua? ¿Y entendisteis la participación del gobierno de Navarra, del Partido Socialista, etcétera, y otras fuerzas que aparecieron en esa... ¿Entendisteis ¿Se entiende esa manifestación? ¿Se entiende de alguna forma? ¿La entendéis? Perdona, por el tema de las detenciones ¿El Partido Socialista de Navarra ha estado en esa manifestación? Según El Mundo, en un artículo que tengo delante, sí. Estuvo el gobierno de Navarra, Podemos y el Partido Socialista. Había entendido que no, ¿eh? Sí, yo estoy leyendo un artículo del Mundo. No lo sé, si nos lo pueden aclarar, sí. Según El Mundo, no, ¿eh? Según El Mundo, yo cargos de Navarra, cargos, que dicen sí. cargos. No, por eso cargos de gobierno de Navarra, Podemos y el PSOE marchan por bueno... Sí, pero ¿qué estás leyendo el titular? Estoy leyendo el titular. De la crónica entera. Y te dice que hay 2 cargos de sí, bueno, habla de los cargos. Habla de los el cargos. Partido Socialista de Navarra no ha apoyado eso. Bueno, igual que ¿se entiende la manifestación o no se entiende por la detención de los 9 detenidos de la Audiencia Nacional? ¿Se entiende la manifestación como tal, independientemente... ¿Se entiende la actuación de la Audiencia Nacional? No, a ver, por eso, yo entiendo la manifestación de Alsasua como una... Claro, ya lo hablamos creo que la semana pasada, ¿no? Acción, reacción, reacción. A ver, para empezar, la reacción de la Audiencia Nacional es una reacción absolutamente... Desproporcionada, ¿crees? Sí. Absolutamente desproporcionada, cuando ni siquiera el ministro en su momento, Fernández Díaz, habló de terrorismo, sino habló que ni siquiera era de Kale Borroka, en su momento, en una primera declaración que hizo, cuando el informe de la Guardia Civil habla como mucho de delitos de odio. Y eso no quiere decir que yo no piense que todavía EH Bildu debería de condenar el acto que ocurrió, independientemente de fuese una gamberrada nocturna o no, el acto de violencia debería de haberlo condenado, pero independientemente de eso, la Audiencia Nacional se ha pasado 1000 pueblos y está volviendo a convertir todo en terrorismo. Entonces el pueblo de Alsasua, entiendo lógico que se manifieste. Otra cosa es que las fuerzas políticas digan, oiga, yo no quiero meterme en esta dinámica y puedo ir a título personal o no, pero es que estamos entrando en una dinámica que la está auspiciando particularmente la Audiencia Nacional y por tanto yo puedo llegar a entender la manifestación de gente que voluntariamente diga, oiga, paren ya de esto, castiguen lo que haya que castigar de esto porque alguien ha sacudido a otro, que eso es normal, pero no me empiecen a condenar o a acusar de terrorismo y a darle a esto, convertirlo en un globo de reacción frente a algo, porque al final eso no va a solucionar los conflictos, y menos cuando no hay ni siquiera base documental ni base de denuncia real de que aquello fuera terrorismo. Entonces yo, desde luego, no lo entiendo.
Sí. Yo creo que hay que condenar toda la violencia, que no hay justificación, pero lo que no puede ser es que una reyerta en un bar, un conflicto nocturno, luego se haga una utilización política y se hable de un conflicto que no hay. Entonces entiendo que la manifestación, creo que había unas 10.000 personas y son 7.000 y pico habitantes en Alsasua. Lo único que haga el pueblo es reivindicar que no se puede acusar a nueve personas de delitos de atentado, de terrorismo y de odio, cuando no, o sea, es simplemente una utilización política. De hecho, creo que el general, el jefe de la Guardia Civil de Navarra ha hecho declaraciones comentando que esta situación que ha comentado, vamos, que la audiencia, de la que la Audiencia Nacional habla y de que algunos partidos políticos hablan, no existe en Alsasua. No hay tal situación de tensión política y de conflicto. Eso no es terrorismo. Es evidente que hay que condenar y que hay que condenar las lesiones y que tienen que pagar, pero en una situación de reyerta nocturna y de violencia leve, no de terrorismo. Es que a mí me parece increíble, y lo normal es que el pueblo reaccione y defienda a unos chavales que, bueno, pues que puede ser una gamberrada, o sea, hay que condenarlo, pero de ahí a terrorismo creo que es Charles Luis. intoxicar. No, yo no sé si al final, cuando se conozca el sumario, no sé si está siendo secreto o no, lo desconozco, si hay datos que tiene el juez que nosotros desconocemos. Y pongo en paralelo el asunto de las violaciones de Pamplona, las posibilidades de conocimiento, de comunicaciones de WhatsApp. Quiero decir, si fue algo efectivamente, en fin, un incidente que se produce sin más o tiene algún antecedente, no lo sé, quiero decir, no estoy especulando ni tengo, por supuesto, ninguna información añadida. Yo creo que la Audiencia Nacional es un fuero especial, yo creo que ya ha tenido mucha trayectoria y sus decisiones luego están sometidas al Tribunal Supremo, yo creo, y bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Es cierto que es un tiempo de detención ya muy importante, y bueno, ya lo veremos. Pero el análisis es por qué se está produciendo esa situación, vamos a decir, de tensión, y por qué el gobierno navarro está reaccionando. Bueno, porque es un gobierno que tiene a EH Bildu dentro de su seno, ¿no? El tema es, bueno, hasta qué punto está arrastrando a otras fuerzas políticas. Y bueno, ¿cómo vamos a acabar de solucionar la convivencia en el País Vasco? A mí eso voy a decir, es lo que más me interesa. Es decir, si hay cotos todavía y pueblos, reductos o partes de pueblos. El otro día oía unas declaraciones de uno de los guardias civiles agredidos que decía que Alsasua se divide en dos zonas, no sé si decía la zona Abertzale y la zona nacional, no sé si lo decía así, pero me preocupa la convivencia en algunos pueblos del País Vasco, de Navarra, y me parece que ahí hay que hacer esfuerzos. Claro, esos esfuerzos para una parte pasan por la desaparición de toda presencia de la Guardia Civil, de fuerzas españolas, de fuerzas armadas representantes directas del Estado español. Claro, eso en algunos casos, voy a decir, nos deja inermes a una gran parte de ciudadanos que nos sentimos españoles y creemos que nos defiende adecuadamente también la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de la Ertzaintza, y además está protegiendo elementos ya estructurales. Quiero decir, el terrorismo ha hecho mucho daño y probablemente esa presencia responde todavía, en fin, a que el terrorismo tiene que acabar de finalizar, es decir, que tengamos la seguridad absoluta de que el terrorismo no va a volver al País Vasco. Charles, es verdad que el titular no tiene nada que ver con el contenido, porque sí que es verdad que leyendo a fondo el titular es el titular, efectivamente, y Lucía Cid y su compañero Iván, digamos, pero efectivamente no apoyados por el Partido Socialista, es verdad. Dicho eso, el titular es el que sí, es. Sí. Yo he leído el titular,
Dicho esto, me preocupa un poco lo que has dicho, en el sentido de que el Guardia Civil hace esas declaraciones de esa visión que tiene él, porque yo las conozco gente de escuché Alsasua, en la televisión, creo que yo era conozco de gente uno de Alsasua los... y yo no conozco ese frente, ese lado de la ciudad de Berchale. Bueno, la referencia era si el bar era un sitio, si habían ido a provocar yendo a un lugar Bueno, eso es otro tema, pero lo que vamos dice- a decir, de zona Abertzale, o de, vamos a decir, de tránsito habitual o de lugar de aquí, en fin, nos solemos agrupar para divertirnos un poco por zonas en función a veces zonas... Yo no conozco a gente de Alsasua con la que he hablado de No, este yo tipo de tampoco. cosas. Y Yo yo tampoco. sí conozco, Yo digo que sí conozco. Me choca. Por cierto, la mujer de uno de los guardias civiles agredidos era de Alsasua. Sí, corto, sí, una O de sea, ellas. no era una Sí, una desconocida. Sí. señora que había venido. Yo creo que hay situaciones en las que, desde el punto de vista político, resolverlas es muy fácil y cuesta muy poco tiempo. Y probablemente no estaríamos hablando ahora aquí, no se habría escrito tanto y no se habría hecho tanta publicidad de este asunto si de forma unánime en Alsasua todo el mundo, cuando se conoce una agresión, sea a quien sea y por quien sea, se ponen en contra de la agresión. Si hubiese tenido una condena rotunda esa agresión a quienes hubieran sido, por lo que hubieran sido, probablemente no estaríamos hablando. Lo que pasa es que Euskadi no vive todavía en esa situación de determinación normalidad, ¿no? por muchas de sus gentes a la hora de condenar el terrorismo. El otro día, en el debate de investidura en el Parlamento Vasco, la representante de Bildu, en su intervención, dijo que no era lo mismo matar a una persona que te rompieran el tobillo. Claro, yo inmediatamente pensé, oye, pues siempre que alguien tenga necesidad de romper un tobillo, que te lo rompa a ti, porque yo creo que no se puede justificar ningún tipo de violencia. Entonces, este es el problema. El problema es que hay violencias de amedrentamiento, de limitación a los derechos y libertades, que, bueno, como se solía decir, son de baja intensidad y por lo tanto pues son más o menos tolerables frente al dramatismo de un cadáver. Y hay mucha gente que ha mamado la violencia, que la ha defendido en la calle, que ha vivido en la violencia, que ha apoyado la violencia y que está entre nosotros. Y de la misma forma que cualquiera de nosotros puede ser un tarado de cualquier cosa por sus propias vivencias, hay tarados de la libertad porque han vivido en la violencia y porque siguen pensando que esto se resuelve con dos mamporrazos. Y entonces, bueno, pues en un momento determinado se les va de las manos. Y sin entrar en el detalle de Alsasua, cualquier pueblo y ciudad del País Vasco de una determinada población, había zona comanche y zona no comanche. Y había sitios que todos evitábamos porque te podías ganar una paliza o porque te podías ver en un altercado. En Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián, en todos los sitios. Y había zonas ocupadas por los violentos y por los que se tomaban la justicia por su mano. Y esas personas siguen entre nosotros. Y por tanto, de vez en cuando hay actitudes. Y es en Alsasua, es en la universidad, es en muchos sitios. Y hay un montón de personas todavía, incluso en las instituciones, de absoluta tibieza frente a todos ellos, que les entienden, que les comprenden, que todo les parece exagerado y que nunca condenan con rotundidad las manifestaciones de violencia. Entonces hay alguna gente que se pone estupenda cuando hay una violencia particular que está muy mal vista por la sociedad en general, como la violencia de género, pero no cuando es la violencia entre hombres. Si es hacia las mujeres, parece que sí. Si es entre hombres, no. Mira, la violencia no tiene signos. La violencia no tiene sexos, no tiene razas y no tiene religiones. La violencia es una conculcación de los derechos fundamentales de las personas. Y hay que protegerlos siempre y en toda circunstancia. Y hay gente que no lo protege siempre y en toda circunstancia. Solo a conveniencia. Estando de acuerdo, básicamente, que estoy de acuerdo. En Breve, que estamos hablando de tiempo ya casi. muy breve, muy breve. También hay una violencia. Primero, todo eso no justifica llevarlo, condenarlo de terrorismo, o acusar de terrorismo. No, en este caso concreto, no justifica, independientemente del análisis que ha hecho Charlie, pero también conculca a veces, o la sensación que tiene mucha gente de Alsasua en concreto, puede ser, y eso hay que analizarlo desde otra perspectiva, no solo política, sino sociológica, y habrá que tomar decisiones, es que a veces su libertad queda conculcada por las fuerzas del orden, porque tienen unas actuaciones a veces desmesuradas,
o esa es la sensación que puedan tener. Y por tanto todo eso requiere de un trabajo mucho más fino que coger y, primero, que coger y sacudirle al otro. Eso, por supuesto, eso no es la solución, y tampoco es la solución coger a esos que han sacudido y condenarlos de terrorismo, porque simplemente metes más miedo en el sistema, más odio en el sistema, y eso, desde luego, no tiene visos de tener una solución sociológica de convivencia a corto plazo. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que la decisión sorprende y no saber. Las próximas horas son importantes, también. Luis Viana, gracias. Muy bien. Eduardo García, gracias. Charlie Prieto, gracias. Muchas gracias. Los Javier de Irea, cuídate y suerte de nuevo. Vale, venga. Más vale tarde que nunca. Nosotros hacemos una pausa por velocidad y vamos a hablar con Roberto Lastre. Vamos a hablar de Cuba y, evidentemente, de una presentación del libro que tenemos a la vuelta de la esquina. Hasta ahora.